¿Cuántos pasan preocupaciones? Quizá no está preocupado ahora, pero la preocupación es parte de la vida, ¿verdad? ¿Quién no se ha preocupado en alguna ocasión? Los padres, cuando hay escasez, se preocupan. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Ahora qué le voy a dar de comer a mis hijos? Cuando usted va a la tienda, ¿verdad? Y de repente, pues va con sus hijos, pero de repente le falta uno. Y entre toda la gente, es inevitable no preocuparse, ¿no es cierto? Amén. ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido un hijo? Bueno, se nos extravía por un momento alguno, pero hay quienes también podemos hablar del extravío, de estar lejos de Dios, que sabemos dónde viven, sabemos dónde están, pero que su corazón está lejos de Dios. Y eso se convierte también en alguna forma un afán, una preocupación para nuestra vida. ¿Cuánto muchas veces a lo mejor ya estando aquí en el templo, ya después de haber llegado y haber dicho, Señor, gracias porque me permites llegar, estoy aquí, ¿verdad? Algunos acostumbran ahí doblarse en sus asientos, hincarse y orar y agradecerle a nuestro Dios. Y entonces, ya una vez que está ahí, dice, no me acuerdo si apagué la olla de los frijoles. Bueno, aquí en Estados Unidos ya casi no comemos frijoles, ¿verdad? Ahora ya. Y nos preocupamos, ¿verdad? Cuando el jefe le dice, te veo en mi oficina, o lo manda a llamar, el jefe quiere ver que vayas a su oficina. Hay preocupación, ¿verdad? Y la preocupación puede ser, híjoles, casi siempre es adversa, casi siempre es negativa, ¿no es cierto? Las preocupaciones siempre nos preparan, como que nos predisponen para lo peor, para lo catastrófico, ¿cierto? Un día usted se levanta y de repente no puede girar la cabeza. Ay, Dios mío. Y pasan 2 días y pasan 3 días y dice, ¿será que ya me voy a quedar así? O abre los ojos y solamente puede ver con uno. Y no es porque la esposa lo golpeó, ¿verdad? Ponemos a la esposa como si fuera muy mala, hermano. No, son una belleza, hermano, son un pan de Dios. Preocupaciones. Todos vivimos preocupaciones diariamente. Quiero hablar en esta mañana y quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, verso 38. Las preocupaciones forman parte de la vida de toda persona, todos mis hermanos. Hasta los niños se preocupan. Los niños también se preocupan. Especialmente después de haber hecho una maldad, algo que sus padres ya le habían dicho que no hicieran. ¿Verdad? Y hasta salen caminando así. Algo hiciste. Tienen preocupación porque saben que va a haber consecuencias. Entonces las preocupaciones son parte de nuestra vida. Ya estamos ahí en Lucas 10, 38 al 42. Preocuparnos es un mecanismo que nos ha ayudado a desarrollarnos como especie y sin el cual nuestra vida sería distinta si nosotros no nos preocupáramos. Aconteció que yendo de camino, verso 38, entró en una aldea. ¿Quién? Jesús y sus discípulos. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amado Padre, muchas gracias por satisfacer nuestras necesidades de manera que nosotros podemos vivir confiadamente. Ayúdanos, Señor, a perseverar de esa manera, buscando tu reino. En el nombre de
Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hablamos de las preocupaciones, hablamos de los afanes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien me avisa, pastor está en la casa, puedo visitarlo? Y en ese momento, pónganse a acomodar todo, ¿verdad? Limpien, arreglen, laven los trastes, porque viene alguna familia, algún hermano viene a visitar. Y no creo que pasa nomás en mi casa, ¿verdad? Cuando sé que alguien me va a visitar, yo hasta el garage tengo que limpiar. Y qué bueno que me visitan seguido, así es que, ¿verdad? Siempre lo mantengo limpio, ¿verdad? Pero es cierto que nos preocupamos cuando alguien va a venir a la casa. Y especialmente cuando alguien no avisa, mire, nuestro corazón salta. Alguien no nos avisa y simplemente nos toca la puerta y nos asomamos ahí por el agujerito ese y ¡eh, el hermano! Todos ahí aventamos lo que hay ahí abajo del sofá y donde alcance a guardar. Nos preocupamos, nos afanamos, ¿verdad? Pero si desde la mañana ya sabemos que alguien nos va a visitar, y ¿verdad? Pero va a llegar allá como a las 3, 4 de la tarde. Dice, con calma, tranquilos, ¿verdad? Relajados. Pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo venía con sus discípulos, ¿verdad? Llegaron, pasaron por esa aldea y dice que una mujer llamada Marta, ella tenía la intención, el deseo fue de ella. No es que Jesús llegó y tocó la puerta, no es que Jesús le dijo, quiero venir a tu casa. En aquel tiempo no había teléfono ni mensajes de texto, no habían, ¿verdad? Sino que ella, al escuchar que Jesús venía, ella salió, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ven a mi casa. Es lo que dice aquí, dice que, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y verdad que muchos nos afanamos de esa manera, que nuestra casa se vea bien. Y sabe que muchas veces, especialmente en este tiempo, cuando la hierba crece, si yo salgo y empiezo a arrancar una, si ya comencé con una, tengo que acabar con todas. Por lo menos de un lado. Porque para el otro lado, híjole, bueno, si ya el sol está muy fuertecito, yo tomo una decisión. O lo hago hoy o lo hago mañana. Pero una vez que comienzo algo, siempre me gusta terminarlo. Porque dejarlo a medias, luego ya sé que no voy a volver. No lo voy a terminar. Y muchas veces nos hemos afanado de esa manera. Los afanes de este siglo. Dice Marcos capítulo 4, verso 19, dice que cuando el Señor está hablando acerca de la palabra, de los diferentes terrenos en los que la palabra cae, ¿verdad? El capítulo 13 de Mateo también habla acerca de esa parábola. Dice que hay 4 tipos de terrenos, pero dice que hay un tipo de terreno donde la palabra cae y empieza a crecer, pero dice que los afanes, las riquezas, las codicias, los intereses de este mundo, dice que ahogan la palabra. Muchas veces, hermanos, nosotros también hemos dejado de escuchar la palabra, de buscar la Escritura, de orar, de buscar a Dios, porque estamos bien ocupados con nuestras cosas. Incluso, me atrevo a decir que muchas veces podemos estar aquí en la casa de Dios, escuchando un sermón, o leyendo la Escritura en ese momento, pero nuestra mente está en otro lado. Está acordándose de algunas preocupaciones, a lo mejor del trabajo que es para mañana, a lo mejor que no tiene trabajo, de alguna necesidad que se hace prioridad en su corazón en ese momento y nos distrae. Esos son los afanes, esas son las preocupaciones. ¿Cómo le voy a hacer? El estar afanado, el estar turbado, ¿verdad? En este caso Marta, pero Marta es la figura de muchos de nosotros, mujeres y hombres, que nos afanamos por las cosas de este mundo. Y estar afanado y estar turbado
¿verdad? Una persona afanada y turbado, es decir, no solamente está concentrado en el problema, sino que está intranquilo aún por lo que está haciendo, por lo que venía haciendo. Hay intranquilidad, no hay paz cuando estamos intranquilos, no hay paz cuando estamos preocupados. Y saben que el preocuparnos no soluciona los problemas o las cosas, ¿verdad que no? Por mucho que se preocupe, no va a solucionar absolutamente nada. Y hace tiempo, desde hace muchos años, aprendí o escuché de alguien que decía: si tu problema no tiene solución, no te preocupes. Y si sí tiene solución, pues no te preocupes. Porque si tiene solución, va a llegar el momento en el que tiene solución y no tienes que vivir preocupado. La preocupación te puede llevar a problemas más serios. Hay personas que por sus preocupaciones, por sus afanes, no comen, no duermen bien. Y todo eso les va a traer una condición física. Porque todo comienza en el alma, en el interior, pero se manifiesta con el tiempo. Muchas personas hoy pueden sufrir de alta presión, baja presión o de azúcar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del diabetes, ¿verdad? Que es muchas veces todo eso es ocasionado precisamente por los problemas exteriores. Nos van angustiando de tal manera que hacen efecto en nuestro cuerpo. Y es que Marta estaba preocupada, estaba aturdida, estaba intranquila, y es que ella estaba con muchas cosas en ese momento en el hogar: atención, alimento, hospedaje. ¿Y cómo se siente usted cuando está recibiendo muchas familias y es la única persona que anda, ¿verdad?, al tanto, acomodando los sillones, barriendo, mapeando, limpiando, acomodando todo el quehacer, la comida, pensando en todo lo que va a hacer, ¿verdad? Y si esta familia viene y se va a quedar a dormir aquí, hay que acomodar, hay que poner, ¿verdad? No sé, hay que convertir la casa en cama. Tantas cosas que se tienen que hacer, muchas preocupaciones, ¿verdad? Y muchas veces es uno solo. Y entonces, ¿tenía razón Marta? Hasta cierto punto tenía razón, ¿verdad? Alguien tiene que preocuparse, alguien tiene que dirigir, alguien tiene que poner, ¿verdad?, a delegar, ¿verdad?, responsabilidades. Pero en este caso, ella es muy posible que no designó, no le dijo: María, ven, ayúdame, o pudo haber tomado otras personas en ese momento, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo solamente llegó, no anunció que iba a llegar a esa aldea, sino que simplemente dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y dice: y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Pudo haber sido, ¿verdad?, no solamente Marta, sino si Marta no lo hubiera recibido, a lo mejor alguien más lo hubiera invitado, ¿verdad? Era un privilegio poder recibir al Señor en las casas en aquel entonces. Y yo creo que, bueno, Zaqueo fue complacido, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo: es necesario, voy a ir a tu casa, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿verdad? Él no se afanó por todo lo que tenía que haber en su casa. Es muy posible que él tenía orden, era un hombre rico, ¿verdad? No era cualquier hombre, y tenía las posibilidades, había gente de servicio quizás para él que mantenían todo, de tal manera que él, desde que entró el Señor Jesucristo, él estuvo escuchando, atento, y la palabra llegó a su corazón. Ahora, Marta recibe a Jesús. La preocupación de Marta era de ser buena anfitriona. ¿A cuánto le gusta ser buena anfitriona? Algunos a lo mejor, ¿verdad?, no somos tan buenos anfitriones. Saben que a veces hermanos o familia nos han visitado en la casa y pásenle, siente, empezamos a platicar y todo ello. Y entonces, como yo estoy en mi casa, ¿verdad?, el clima está agradable, entonces estoy bien servido de agua, no tengo sed en ese momento, pero los que vienen a lo mejor vienen sedientos porque han caminado, han viajado, ¿verdad? Y entonces se me olvida ofrecerles agua, se me olvida ofrecerles algo de beber, ¿verdad? Y a veces hasta que me dicen: me regala agüita, ¿verdad? Entonces, algunos no somos tan buenos anfitriones. Y
Y Marta estaba preocupada por ello. Quizás María era del tipo mío, porque a ella se le olvidó de ser buena anfitriona, pero Marta estaba muy preocupada. Y quizás en este caso, ¿verdad? María quería ser buena discípula, la que oía la palabra. Entonces, Marta estaba ansiosa y Jesús sintió que Marta estaba tan preocupada por ser tan buena anfitriona que estaba perdiendo de vista lo que era realmente importante. Es decir, que Dios mismo estaba dispuesto a tomarse un tiempo para conversar. Y esto muchas veces suena familiar en nuestras vidas. Recuerdo que hace tiempo, cuando empezamos a tener nuestras reuniones de varones, una hermana vino y nos ayudó ahí a servir la comida, ¿verdad? Y entonces nosotros los hombres solamente llegamos, pusimos mesas y sillas y nos sentamos, ¿verdad? Perdón. Y entonces la hermana pues nos servía y al final dice, pastor, dice, avísenos cuando tiene la próxima reunión. Dijo, yo quiero venir y ponerle manteles y ponerle florecitas, ¿verdad? Adornarles, que se vea bonito, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnen. Y yo le dije, hermana, muchísimas gracias, pero ¿sabe que nosotros los hombres solamente si nos sentamos y hablamos, y si vamos a comer, vamos a hablar de lo delicioso de esa comida, ¿verdad? De la sazón y todo ello, pero de ahí que se vean bonitas las mesas. Los hombres somos como ásperos, como, ¿verdad? No vemos ese detalle. Y yo sé que la mujer sí, la mujer llega, ¿verdad? Ay, qué bonita está la mesa. Yo ni cuenta me había dado, ¿verdad? Los hombres somos así, ¿verdad? Nosotros hablamos y cuando empezamos a hablar de los temas, ¿verdad? Empezamos a meternos en ello y se acabó. Pero de ahí que los otros detallitos, y sabemos que la mujer es más así, más detallista, más cuidadosa. Mi esposa me dice, me gustaría pintar, hace años, me gustaría pintar la casa, no es de nosotros, rentamos, ¿verdad? Dije, bueno, pues hay que hablar con él. Me dijo, ¿te gustaría este color? Dije, el color que a usted le guste. No me voy a meter en problemas con usted por el color que sea. Quiere, no más negro, no. Que a mí me gusta la claridad, me gusta la luz. Me gusta entrar al cuarto y yo quiero tener reflectores ahí que alumbre. Ya en la noche, pues sí, vengo apagando luces porque pues también el bill es caro. Pero la mujer es detallista. Le gusta tener, ¿verdad? Ahí en la entrada yo creo que algunos se han dado cuenta, nos han visitado en la casa, siempre quieren acomodarnos bien el espejo que está ahí, así medio volteado, y se le quedan mirando, pero a veces yo pienso que se están, ¿verdad?, chuleando ahí, pero no, más bien lo que quieren es enderezarlo y ponerlo a nivel. Pero no, ese es de los que están así chuecos, ¿verdad? Ese es ese estilo. Recientemente me dijo un hermano, me dijo, oiga, dijo, ese espejo se le está cayendo. Le dije, no, hermano, sí es. Pero la mujer fija todos los detalles de su casa, que se mire bien, que esté bonita, ¿verdad? Alguien lo va a visitar, ¿verdad? Y siempre, bueno, ahora para no lavar trastes, ¿verdad?, todo desechable, los platos desechables. Marta estaba preocupada por todo ello. Y Jesús no rechaza la hospitalidad de Marta, pero le preocupa su confusión y su excesiva entrega a sus muchas cosas. Hay situaciones, hermanos, que a veces parecen que son muy, ¿cómo se dice?, afectan tanto. El hecho de que una persona sea tan detallista y tan rigurosa consigo misma, ¿verdad?, que el mantel no se le vea una manchita. Es importante. Yo sé que, ¿verdad?, aquí en Las Vegas, siendo un lugar turístico, siempre la presentación, tanto de una recámara, de una cocina, es muy importante, ¿verdad? Eso atrae, pues, al turismo y se le cobra bien, ¿entiendes? Y a veces, pues, adoptamos a lo mejor algo como eso. Simplemente nos gusta dar esa apariencia de orden, de limpieza y todo ello. Y qué bueno, ¿verdad? Pero prepararnos con anticipación. Entonces, aquí lo que vemos es que muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, los afanes de esta vida, los afanes del mundo,
Lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, muchas veces nos lleva a descuidarnos de lo que verdaderamente tiene importancia. Nuestro paso por este mundo, mis hermanos, es temporal, es pasajero, pero lo eterno, eso no tiene precio, y eso es lo que muchas veces le ponemos menos atención. Entonces, lo que le llevaba a subestimar lo único que realmente se necesitaba, o sea, lo que Jesucristo, ¿verdad? Cuando llega a esa casa, Él está deseoso de que la gente escuche la palabra. Y esto es bastante importante. Por ejemplo, a veces yo lo vivo con mi esposa. A veces cuando yo quiero comentarle algo, platicarle algo, pues a mí me gusta hablar, ¿verdad? Usar las manos y hacer ciertas muecas o no sé, ¿verdad? Para que tenga más sentido lo que estoy diciendo. Y a veces ella dice, no, sí te estoy escuchando, no, sí, continúa, sigue tú, ¿verdad? Y ella, pues, y a veces uno reclama esa atención, porque siente uno que no está dando el mensaje o no está llegando bien. Y muchos hermanos nos podemos distraer en este mundo. Le digo que muchas veces podemos estar aquí, en la casa de Dios, y podemos estar en un tiempo de oración, pero podemos estar distraídos. Hace poquito hicimos la representación de la muerte, de la crucifixión y la resurrección del Señor. Y vemos cómo los discípulos estaban después de la cena, yo creo, después de todo el cansancio del día, ¿verdad? Y era noche, ellos se quedan dormidos, orando. El sueño no es que sea una distracción, es que estaba pesado, es que el cuerpo está cansado, necesita reposo, necesita descanso. Pero muchas veces estamos aquí, venimos, oramos, pero estamos distraídos. Estamos pensando, las preocupaciones. Híjoles, se me hace que hice mala compra. Se me hace que ese mueble que agarré, ¿verdad? Me chafiaron, no sé cómo dicen cuando, ¿verdad? Le cobraron de más, no valía lo que pagué por él. Híjole, no, bueno, ni modo, lo puedo regresar, ¿verdad? Y es el momento de oración. Estamos preocupados a veces por cosas que son... que no son de gran relevancia o importancia, ¿verdad? Entonces, la enseñanza que nos deja Lucas 10, 38 al 42, que es donde leímos, ¿verdad? Donde Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa, dice el Señor, es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, entendemos, ¿verdad?, que los extremos son peligrosos, ¿ok? Todo tiene su tiempo y siempre hay un orden. Por ejemplo, he escuchado testimonios, ¿verdad?, de personas que dicen, dijo, pues es que mi vecina es muy desordenada. Dijo, pero se la vive en la iglesia. Pero no tiene tiempo para atender su casa. Pero digo, mucho cuidado, o sea, todo tiene, ¿verdad?, un orden. Para todo buscamos tiempo. Para trabajar, para descansar, para ir aquí, para ir allá, para venir a la iglesia, para servir al Señor, que debemos de buscar, como dice la Escritura, ¿verdad? Cuando el Señor habla acerca de él. ¿Sabe cómo viven las aves? ¿Alguna vez usted ha observado a las aves? Especialmente en este tiempo, ¿verdad?, de primavera, que cuando, bueno, aquí hay muy pocos porque pues la flora es bastante poca. Ayer nos visitó un hermano de California. Ha venido pocas veces, pero ahora que vino, dice, salí, porque llegaron muy tarde, casi en la madrugada del viernes, para amanecer sábado. Dice, y llegué, dijo, bueno, cuando desperté y salí a caminar, dije, ¿dónde está lo verde? Que le preguntó a mi esposa, y mi esposa le dijo, bueno, esta es la temporada más verde. Y dijo, ¿dónde está lo verde? Pero
viene de California, imagínense, pues allá, ¿verdad? Usted sale, cualquier parque, yarda o patio de las casas, luce muy bonito, pero aquí son las piedras, la arena, la tierra, ¿verdad? Y pastos buenos, solamente en los parques o en algún lugar y todavía medios secos. Y entonces, ¿por qué dije eso? Entonces, dijo aquel, nadie se va hasta que el pastor encuentre su hilo. Pero nos preocupamos por muchas cosas, las cosas que son pasajeras, mis hermanos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Marta sirve a Jesús, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, el extremo es peligroso. Tenemos tiempo para todo, para ordenarnos, para buscar el reino de Dios, para servir en la obra del Señor. Entonces, María entiende la prioridad y la necesidad de escoger estar con Cristo. Mire, así como nos preparamos para lo secular, ¿verdad? Muchas veces ofrecemos o se nos ofrece posibilidades de poder capacitarnos para ser más efectivos en el servicio al Señor, y precisamente aprovechando, ¿verdad?, el raite, es que el día 29 de lo que se está tratando es de equiparnos. ¿Sabe usted que muchas iglesias, después de la pandemia y que mucha gente no podía congregarse y salir, muchas iglesias ya no volvieron a abrir? Algunas pasaron 2 años para que pudieran comenzar a abrir. Precisamente ayer hablaba con un pastor y le decía, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y dijo, gracias a Dios, bien. Dijo, algunos meses atrás comenzamos y reiniciamos otra vez, dice la congregación. Pero nos encontramos en dificultades porque dijo, aquí todo es muy caro. Dice, un espacio, dijo, para tener servicios, dice, son de $4,000 por mes. Dijo, es mucho, no podemos, son poquitos. Entonces, hermanos, cada vez que yo escucho noticias como esas, yo le doy gracias a Dios. Porque miren, nosotros estamos tan, pero tan bendecidos. Y entonces, y él me decía, pero seguimos sirviendo, seguimos buscando al Señor, seguimos haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Los afanes de este mundo muchas veces nos van a distraer. Y el equiparnos, mis hermanos, es que muchas iglesias después de la pandemia no pudieron abrir. Y la idea aquí es ahora de revitalizar a las congregaciones o a las iglesias, de motivación para que otra vez, ¿verdad?, se comiencen a andar. Y es posible que nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, hemos perseverado y permanecido, pero vamos a tomar el tiempo para capacitarnos con esas herramientas que ellos nos van a dar. Pero por supuesto, ¿verdad?, siempre la palabra y la oración no deben de faltar. Hay métodos, sí, es cierto, hay métodos que podemos aplicar, hay herramientas que nos pueden servir, pero nunca dejar a un lado ni la palabra ni la oración. Entonces, Marta, ahí en Juan capítulo 11, verso 20, porque Marta es la primera que va a Jesús cuando tiene una necesidad. O sea, Marta ya la había recibido, ¿verdad?, al Señor en esta ocasión que menciona Lucas, pero en Juan, ¿verdad?, cuando hay el evento que muere Lázaro, ya tiene 4 días de muerto, mandan a llamar al Señor. Y entonces el Señor se tarda en venir y llega 4 días después de que Lázaro murió. Y ahí en casa de Marta, ¿verdad? Entonces Marta dice que cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en casa. Quiere decir que ya había pasado un proceso. Yo creo que después de aquel encuentro, de aquella llegada de Jesús a la casa de Marta, y después de ver la preocupación de Marta, es muy posible que el Señor tomó un tiempo para Marta y le dijo, Marta, Marta, mira, tú te has preocupado tanto por estas cosas, pero esto es lo importante.
El quehacer de la casa siempre va a estar, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo acerca de los pobres. Cuando aquella mujer viene y le lava los pies, ¿verdad? Con perfume caro y entonces ahí los fariseos decían, no, hombre, ¿verdad? Si este perfume se hubiera vendido, ¿verdad? Se le hubiera dado de comer a los pobrecitos. Al pobre de su familia, yo creo. Porque, bueno, el que estaba pensando ahí, ¿verdad? Y el Señor, conociendo, dice, el corazón o el pensamiento de ellos, les dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, dice, pero a mí no. Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Posible que el Señor le dijo a Marta, Marta, esto se va a acabar. Mira, ese mueble por más que lo limpie, se va a desvanecer, se va a acabar. Ese piso por más que lo pulas, ¿verdad? Los trastes, sí es necesario mantenerlo limpio, ¿verdad? Cuestión de higiene, ¿verdad? Pero no te preocupes por ello. Ahora es tiempo de escuchar la palabra. Hermano, solamente venimos una hora, hora y media, ¿verdad? 2 horas a lo más que estamos aquí. Y muchas veces vivimos ese asunto con nuestros jóvenes o con nuestros niños, ¿verdad? Que se la quieren pasar jugando mientras están recibiendo la clase. Todo tiene su tiempo. Todo sí tiene su momento. Y entonces yo sé que ya cuando van creciendo, se van desarrollando, ¿verdad? Como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando venimos a la casa de Dios es solamente un rato que vamos a estar aquí. Y desde pequeños empezarles a enseñar, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? A veces por el hecho de que nosotros estemos cantando, a veces no cuidamos que nuestros hijos, ¿verdad? Adoren a Dios junto con nosotros. Que van aprendiendo también a levantar sus manos, a aplaudir, a cantar con nosotros. ¿Verdad? Quizás nosotros no tenemos buena voz para enseñarle a nuestros hijos, pero nos unimos al coro, ¿verdad? Ahí. Y entregamos nuestra oración a Dios. Y les enseñamos a nuestros hijos que cuando van a sus aulas, así como van a la escuela ya y tienen un maestro, aquí también, ¿verdad? Y que deben de tener respeto por aquellas personas que los están enseñando. Dentro de ese respeto se demuestra pues agradecimiento, ¿verdad? Y los padres debemos de ser mucho más conscientes de ello, de que si nosotros no lo estamos haciendo en casa, por lo menos apoyemos a los maestros para que instruyan a nuestros hijos. Amén. Amén. Bueno, entonces, esta es una parte muy importante, mis hermanos, porque la preparación de la palabra para nuestros hijos, esto es para la eternidad, mis hermanos. A veces nos preocupamos más porque ellos aprendan y sobresalgan más en el ambiente secular. Y no digo que esté mal, ¿verdad? Necesitamos que nuestros hijos sobresalgan, que sean profesionistas, que vayan, aprendan, ¿verdad? Que lleguen a niveles que nosotros no pudimos llegar. Está bien. Pero así como nos preocupamos porque ellos sean buenos estudiantes allá afuera, también preocupémonos por aquello que va a afectar, ¿verdad?, su vida como hijo de Dios, como cristiano y sobre todo para la eternidad. La Escritura dice que instruye al niño en su camino. Y la instrucción, mis hermanos, no es solamente decirlo, sino modelarles, ser ejemplos para ellos. Muchas veces nuestras palabras suenan huecos porque nuestro ejemplo a lo mejor es pésimo. Y muchas veces nuestro ejemplo hace más efectos más negativos, ¿verdad?, en ellos que lo que podamos decirles. Es que enseñemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros hijos. Entonces, cuando Marta sale a encontrar al Señor Jesucristo, mire que había tenido un cambio. Yo creo que entendió después de que el Señor le explicó. Estas cosas son temporales, son pasajeras. María escogió lo eterno, y yo creo que Marta, ¿verdad?, al escuchar la enseñanza o la palabra directa del Señor Jesucristo, yo creo que tuvo que haber cambiado de parecer. Y eso es bueno. Tenemos que reconocer que en algún momento, ¿verdad?, tenemos que dejar de hacer aquellas cosas
o malas, o aquellas cosas que no eran malas, pero solamente le poníamos tanta atención, dedicamos tanto tiempo que a las cosas de Dios. Muchas veces nos hemos encontrado que hay quienes dicen, bueno, es que hermano, yo no puedo servir en la iglesia porque, ¿verdad? Tengo que atender esto, tengo que buscar lo otro. Y digo, no, ¿verdad? Y muchas veces son cosas que ni siquiera son prioridad. Pero decimos que Dios es el número uno de nuestra vida, ¿verdad? ¿Es Dios el número uno de nuestra vida? Amén. Hermano, ¿podrá venir esta tarde? Ay, hermano, es que mire que no lavé toda la semana y tengo que ir a lavar. Hasta lavar se hace más prioridad que venir a honrar a Dios o ir al mercado. Y podemos, hermanos, gracias a Dios, por aquellos que han luchado, ¿verdad?, por tener el día libre del Señor, el día domingo, para poder estar en la casa del Señor, para enriquecer su conocimiento, para edificarse, para honrar a Dios, para buscar a Dios. Eso es importante. Y Dios lo ve con agrado y por supuesto su bendición no va a faltar sobre nosotros. El día del Señor, mis hermanos, es tan importante como el 10%, ¿verdad?, de las contribuciones que damos para el Señor, que es la que bendice el otro 90%. A mi esposa se le grabó mucho hace muchos años que traje una predicación que el 90% es superior que el 100%. Quédate con el 100% y verás, no te va a alcanzar. Dale al Señor lo que le corresponde. Y a veces pensamos que solamente es dinero, no. Tu vida, tu entrega, tu dedicación, tu compromiso con Dios, eso es importante. Porque hay quienes a lo mejor en algún momento no tienen que ofrecerle a Dios en lo económico, pero tienen su vida dispuesta para servir, para honrar a Dios. Y Dios te va a bendecir y te va a abrir puertas. La Biblia lo dice muy claro: busquemos su reino. Y eso lo dice después de haberle dicho: no se afanen por el día de mañana, no se preocupen por el día de mañana, que van a comer, que van a vestir, Dijo, porque las aves no se preocupan por ello y el Señor tiene cuidado de ellas. ¿O usted en alguna ocasión ha visto que los pajaritos, ¿verdad? Aquí hay muy poquitos, por eso me desvié ese rato, ¿verdad?, de la plática, de los pajaritos que andan por ahí, andan volando y vuelan para acá, vuelan para allá. Tuvieron huevitos, le nacieron crías. Y qué preocupados los pajaritos, ¿verdad? ¿Qué le voy a de comer a mis pajaritos mañana? ¿Ha visto a un pájaro preocupado? Imagínense el pajarito ahí. Y mirando sus crías y mirando para todos lados. Nunca hemos visto un pajarito así. Pero el otro día, muy tempranito, empiezan a chiflar, salen, van, y el Señor ya tiene algo preparado para ellos. Una lombrecita, lo que sea, ¿verdad? Y ya vienen y se lo dan a sus crías. Y ya, los pajaritos, algo está chiquito. ¿Y sabe qué? No les sobra comida, ni les falta. No dicen, esto lo voy a guardar en el refrigerador. A mañana no se nos echa a perder el gusanito. No. Cada día el Señor tiene cuidado de ellos. Dice, mira los lirios del campo, cómo florecen. Y no es cierto. ¿Usted ha mirado eso? Aquel día veníamos de California con mi esposa y casi alcanzamos el arco iris. Estaba muy bonito y parecía que ahí donde íbamos casi llegamos. Digo, de esa montaña sale y casi llegamos. Muy bonito. Dije, por primera vez vamos a llegar donde está el arco iris, pero no. nunca llega uno a ese lugar. Pero mira, admira usted las flores y que solamente salen por un cierto tiempo aquí, no duran muy poco porque el calor es, ¿verdad?, muy fuerte y las rosas duran muy poco, pero usted puede ver los colores. Qué interesante es que usted siembre una semilla, ¿verdad?,
de frijol y va a salir frijol. Y da una florecita bien bonita. Y es similar en todo. Todos los frijoles van a crecer igual. Pero mira la belleza de las flores, diferentes colores. Y se mira los campos cómo se visten. Dios las viste así. Y otra vez, ¿acaso no valen más? Dice, ni siquiera Salomón, que es considerado el hombre más poderoso, más rico, que pudo tenerlo todo, no pudo vestirse como uno de ellos. ¿Por qué te preocupas? Muchas veces nuestras preocupaciones, mis hermanos, somos nosotros los que las hacemos muy grandes. Y por esas preocupaciones no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos buscar a Dios, nos tienen limitados. Entonces Marta, cuando llega el Señor, porque ha muerto su hermano, Marta confiesa creer en Él. Marta tiene fe en Él. Marta cree en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Pero Marta confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor levante un muerto para creer? Gracias a Dios que no necesitamos eso. Porque los milagros de Dios podemos seguirlos viendo en nuestros días, mis hermanos. De personas que quizás un día estaban bien lejos de Dios, renuentes de Dios, lejos de Dios completamente, ignorantes de todo lo que Dios quiere para sus vidas. Pero un día Dios alumbró su vida, abrió su corazón, abrió sus ojos y ahora ve la vida de una manera diferente y permitió que Dios hiciera cambios en su vida. Cambios que quizás él no se imaginaba o ella no se imaginaba. Cambios que se siguen viendo que Dios sigue haciendo. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta lleva el mensaje de Cristo a María. Ahora es Marta quien lo lleva. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Se da cuenta que primero la que estaba muy interesada en el Señor, María, Marta estaba afanada. Pero ya en el momento de toda la situación, de un problema bastante serio que estaban pasando, ahora es Marta la que sale a buscar al Señor. Y es María la que está metida. Muchas veces nosotros hemos puesto o colocado la misma dedicación o servicio al Señor por encima de la presencia del Señor. Esto muchas veces lo hablamos entre pastores. Muchas veces llegamos a tener tantas preocupaciones por la congregación o por el servicio, el trabajo, la obra, que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y esos descuidos salen caros, salen muy caros. Y yo creo que todos pasamos en algún momento de eso. Mis hermanos, tristemente sucede esto, que cuando estamos a veces pasando por dificultades, que se convierten en preocupaciones, en intranquilidad, y luego entramos en otro proceso, ¿verdad?, de desánimo, de depresión, porque somos impotentes, no podemos salir de los problemas que tenemos, y cada vez lo vemos más y más grandes. ¿Y sabe qué hacemos? Por esa tristeza, por ese desánimo, por esa depresión, dejamos de buscar a Dios. Y es cuando más debemos orar, cuando más debemos buscar al Señor. Porque hay situaciones, mis hermanos, que nosotros podemos solucionar, pero hay otras que necesitamos la ayuda de Dios, donde no podemos. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ve, dijo,
pesca. Y ahí el primer pescado que saque, ahí va a haber un estáter, un tipo de moneda. Dice, con eso alcanza para pagar, dice, el impuesto de los dos. Pedro creyó, él fue, obedeció. Así también nosotros debemos obedecer al Señor. Nosotros vamos a hacer y vamos a caminar y vamos a ir hasta donde el Señor nos indica, nos manda, guiados por su palabra. Pero lo imposible, esa es la parte que le corresponde a Dios. Nosotros hacemos lo posible, pero Él trabaja en lo imposible. ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿Cuál es la necesidad que te quita el sueño, que te quita el hambre, que te mantiene intranquilo? Deja que Dios, acércate a Él y deja que Él sea quien supla y llena todas tus expectativas. Siempre las preocupaciones nos mantienen así, pero en el área negativa hay que ser positivos. Todo tiene un porqué y aún esas dificultades Dios las usa para bien. Dios las usa para bien. El jefe te quiere en la oficina, me irán a correr, es que falté aquel día. Y resulta que cuando llegas, el patrón te dice, he visto que a pesar de que no ha estado bien tu salud, te has presentado. He visto cómo funcionas, cómo laboras, cómo todo ello. Se abrió un departamento y necesito un supervisor ahí. Y estoy pensando en ti. No era tan malo, ¿no? Ahora comienza otra preocupación. El supervisor, híjole, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Ay, Dios mío. Porque siempre se acaba una y comienza otra. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias por la bendición que nos das hoy, de poder estar en tu casa y de recibir el aliento para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Gracias por estar al pendiente, Señor, de nosotros y no dejarnos ni a diestra ni a siniestra. Permítenos que dentro de nuestro corazón hoy podamos hacer el compromiso contigo. No de no preocuparnos, porque eso es inevitable en nosotros los seres humanos, pero sí de recurrir a ti en todo tiempo, de buscarte. De tu palabra, después de que dice que no nos preocupemos y que aprendamos de las aves del cielo. Dice tu palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, hablando de todas esas afanes y preocupaciones, todas estas cosas vendrán como añadidura. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder haber estado en tu